aspirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. Hay vencidos y vencedores. Solamente un pueblo que marcha hacia su Tanto lado. usted como tal es un incógnita desaparecido, es un desaparecido. No piensa. No solo se vota, sino que también se come, se educa. También del clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército de la paz. País afuera. Quiero $1000 como prometieron. ¡Los que devuelvan la guita! Los destinos de la patria puede aparecer una plaza como esta. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de su salida. Nunca más al Estado Nacional del país. Muy buenos días a todos, 10 y 11 de esta mañana de miércoles. Comenzamos con los temas que interesan. Mi nombre es Ana Lucía Firca, estamos sintonizando por la 93.1 Identidad Correntina, 92.5 para toda la microrregión Río Santa Lucía, Canal 10 y Canal 29 de Goya Visión. Como todas las mañanas, vamos a comenzar compartiendo la situación epidemiológica tanto de la provincia como de nuestro municipio, considerando que venimos teniendo números bastante bajos a comparación de jornadas anteriores. Esto corresponde tanto a nivel provincial como a nivel municipal. Vamos a comenzar con el parte provincial que se publicó hace minutos tan solo. Contamos con 66 casos positivos nuevos. Recordemos que decíamos el día lunes que veníamos con un promedio aproximadamente de 120, 130 casos diarios y ahora desde el día de ayer que venimos manteniendo números un poco más bajos. Ayer tuvimos 120 en realidad, pero se nota la diferencia en el interior con la cantidad de localidades que tienen casos inferiores a 5 positivos diarios. 66 casos positivos nuevos sobre un total de 2.130 hisopados, que también es un número que bajó considerablemente, así que se puede deber a esto que hayan menos positivos. Goya y Capital encabezan de vuelta este parte, en este caso Goya supera a Capital. Goya tiene 24 casos positivos nuevos, Capital 12, Bellavista 5, Santo Tomé 4, Sauce, Esquina y San Cosme 3, Santa Rosa, Santa Lucía e Itatí 2, y por último tenemos Virasoro, Itaibaté, Saladas, Mercedes, San Luis del Palmar y Empedrado con un positivo nuevo. En total tenemos 465 activos y lamentablemente 1.533 correntinos fallecidos hasta el momento. La cantidad de casos diarios disminuyó también bastante desde el día de ayer. Ayer teníamos 503 casos activos y hoy tenemos 465. Así que, por suerte, serán varias altas epidemiológicas. Continuamos con el hospital de campaña, donde tenemos 58 correntinos internados, 38 en clínica general, 20 en unidad de terapia intensiva, se dio una alta médica y 6,33% de los respiradores se encuentran ocupados hasta el momento. Seguimos con el informe epidemiológico del Hospital Regional Goya del día de ayer, 21 de septiembre. Recordemos que siempre tenemos a día vencido, por decirlo de alguna forma, nuestros partes. 24 casos positivos nuevos para la ciudad de Goya, 12 altas epidemiológicas y por ende tenemos 220 activos hasta el momento para nuestra localidad. Y con respecto a la campaña de vacunación, que siempre lo tenemos en cuenta, más que nada para recordar las fechas de las cuales se tiene en cuenta justamente para empezar a abrir de vuelta segundas dosis. A partir del día de hoy, miércoles 22 de septiembre y durante toda la semana, que es una gran aclaración que hay que hacer, a no desesperarse el día de hoy a ir todos. Hace minutos nos comentaban que daba la vuelta al hospital nuevamente la cantidad de gente para ir a vacunarse, puede ser para recibir su segunda dosis o primeras dosis, que también está habilitado. Y de vuelta, lo mismo veníamos viviendo. En este caso, por suerte, la fila avanza rápido, pero es mucha la cantidad de gente. Entonces, a no preocuparse si no se pudo ir hoy, porque es miércoles, jueves y viernes. Durante toda la semana se va a tener esta logística para vacunar. Se van a completar los esquemas de las siguientes vacunas.
con respecto a la ciudad de Goya. Sputnik V con fecha de primera aplicación hasta el 30 de junio, inclusive seguimos en el mes de junio todavía, así que si usted se vacunó con Sputnik el 30 o antes de junio, se puede acercar al hospital de 8 a 12. Moderna para chicos con discapacidad que se hayan aplicado la primera el 4 de agosto o el 13, si no recuerdo mal, estas son las mismas fechas que ya veníamos teniendo, pero también chicos con discapacidad que se hayan vacunado con Moderna el 4 o el 13 de agosto en el Hospital Regional Goya de 8 a 12, y para aquellas personas que no se hayan podido vacunar hasta el momento se van a aplicar primeras dosis para mayores de 18 años también en el hospital de 8 a 12. Así que segunda dosis de Sputnik y de Moderna, en el caso de Sputnik hasta el 30 de junio la primera dosis. En el caso de Moderna, chicos con discapacidad que se hayan vacunado o el 4 o el 13 de agosto y primeras dosis para mayores de 18 años. Y con respecto, ahora sí, a la localidad de Carolina, también tenemos el seguimiento. Se van a aplicar primeras y segundas dosis de Sinopharm, segundas dosis de Chadox, que por ahí este es un inconveniente que tuvo. Se puede decir inconveniente, quizás no sea un error, pero sucedió y nos han informado que parece que en ciertas localidades solamente se pone, en este caso Chadox, que vendría a ser la vacuna AstraZeneca, y por ahí uno cuando, por ejemplo, se va a Buenos Aires a querer vacunarse, completar su esquema, y si en el carnet dice Chadox, es más complicado que se lo completen porque tendría que decir justamente AstraZeneca, pero bueno, cuestiones que realmente nosotros no sabríamos explicarle porque tendrá su razón técnica, pero son pequeños detalles que se van a ir planteando sin dudas durante toda nuestra vida de tener que vivir con los carnets de vacunación. Decíamos entonces, volviendo a lo que va a ser la vacunación en Carolina, primeras y segundas dosis de Sinopharm, segundas dosis de Chadox, segundas dosis de Moderna para los que tienen la primera dosis de Sputnik, se va a completar, se va a combinar con Moderna. En el predio del agricultor el día viernes 24, es decir, este viernes de 8:30 a 11 horas, claramente concurrir con carnet de vacunación y tener domicilio en el municipio de Carolina. Vuelvo a repetir, primeras y segundas dosis de Sinopharm, segundas dosis de Chadox y segundas dosis de Moderna para aquellos que se hayan vacunado la primera con Sputnik, es decir, se completa el esquema Sputnik combinando con Moderna el viernes 24 en el predio del agricultor de 8:30 a 11 horas. Esto es para el municipio de Carolina, así que durante la semana de todas formas lo vamos a estar recordando, teniendo en cuenta, como decimos siempre, la importancia de vacunarse y completar los esquemas más que nada. Vamos a continuar teniendo en cuenta un poco más las medidas que hablábamos el día de ayer. Lo escuchamos a Hugo Pisi, que es infectólogo, y nos habla sobre esto justamente. Me preocupan las nuevas medidas del gobierno. ¿Qué tal, Paulino? El gusto de verte. Primero, quisiera poner un título. La epidemia no ha terminado. Y segunda cosa que me interesaría que todos sepan, que Delta, la variable de la India, lógicamente está acechando. Simplemente hay que mirar el mundo para ver lo que ha sucedido en distritos o en países muy sólidos desde el punto de vista de su infraestructura sanitaria, caso Suiza, Alemania e Israel, y vean ustedes el desastre que hizo cuando empezó a difuminarse y comportarse como una inundación. El caso concreto de Suiza, no hace más de 10 días tuvieron que cerrar todas las escuelas de Berna, Basilea, Zúrich, Ginebra y todos los pueblos y ciudades pequeñas. Totalmente. ¿Qué había pasado? Arrastró todas las escuelas, fundamentalmente los grupos que no estaban con vacunación. Por lo tanto, yo creo que se han apresurado, fundamentalmente porque cuando uno le dice a determinada sociedad no use más el barbijo, interpreta que no debe usar más el barbijo, no en la calle o algo por el estilo. O sea, el barbijo ha sido una cosa sumamente útil, nos ha protegido de la contaminación ambiental, de la gripe, de la bronquiolitis,
fundamentalmente de las neumonías, de las bronquitis y fundamentalmente de lo que queremos, que es del virus este. O sea, y además nos hemos acostumbrado, Paulino, ya lo tenemos como hábito. Y cuando vos tenés una medida higiénica hacia adelante como hábito, lo menos que podés hacer es dar un paso atrás. Por lo que escucho, Hugo, en esta no acompaña el gobierno, en ningún caso. No, porque, o sea, yo ojalá quisiera equivocarme, Paulino. O sea, he estado en muchas lides, la experiencia te advierte de ciertas cosas. El mundo científico es pequeñísimo, Paulino, nos conocemos todos. O sea, con los alemanes, con los ingleses, con los franceses, los que han tenido oportunidad de formarse en el extranjero también conocen más todavía, caso concreto mío. Pero yo lo que te quiero decir es que a mí me preocupa esto porque no todos se entienden, no estamos en un país sólido que interprete la terminología adecuada y el léxico depurado. O sea, le dicen, no haga más esto. Tuvieron 8.000 fiestas clandestinas bajo el imperio del DNU. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Hay un grupo que nunca ayudó. Entonces, ante la eventualidad del zarpazo de la Delta, ojalá que me equivoque y que vos me permitas en su momento aceptarlo acá públicamente. Que yo realmente me equivoqué. Eso va a ser así, de todas maneras, Hugo, pero hay algunos que dicen que la predominancia de la variante Manaos en los países, o la variante andina en los países de América Latina, es la que ha generado una malla de contención, permítamelo poner en estos términos, a la variante Delta y que la ha licuado. Y por eso no hemos tenido los padecimientos que tuvo Europa o que ostenta Estados Unidos, sin ir más lejos, aún hoy, con más de 2.500 muertos por día y más de 25.000 pacientes en unidades de terapia intensiva, en buena medida la inmensa mayoría sin vacunarse, claro está, o algunos con una sola dosis. La pregunta que yo le hago ¿es posible que esa sea una manera de entender por qué la variante Delta, a Dios gracias, no ha pegado y que la variante Manaos, que generó y gestó una segunda ola tan mortal en la Argentina, haya sido lo peor y que ya estemos dejando atrás la pandemia, como dijo Mansur, o no? No hay ninguna duda epidemiológicamente que a Manaos y la Andina han sentado sus reales en Argentina. Y la Delta está en un 5%, pero la Delta estaba en 0%. O sea que la Delta puede en algún momento desplazar, como hicieron estas dos previas, desplazaron al virus original de Wuhan, China, en una semana. O sea, y si eso llega a suceder, el panorama va a cambiar desde el punto de vista epidemiológico totalmente. Por eso nadie tiene la seguridad de decir Delta no puede avanzar. Más, en Israel estaba todo abierto, todas las personas vacunadas con 2 dosis de ARN, Pfizer se usó ahí. Entraron 4 familias, contaminaron 4 ciudades del sur de Israel, venían de Europa de vacaciones, se difuminó por todo Israel, tuvieron que nuevamente volver a 0 y colocar una tercera dosis para poder frenar la Delta. Y lo que sucedió en Alemania, y por no poner otros ejemplos, pero Alemania y Suiza, que son los más cercanos en cuanto a cronología. Entonces yo creo que hay que ser muy cuidadosos. Me da la sensación que tendríamos que haber esperado un poco más, pero bueno, pero puedo equivocarme, lógicamente que puedo equivocarme. Yo a Delta le tengo muchísimo temor. Le mando un abrazo, Hugo, gracias por la deferencia como siempre. Hasta pronto, Paulino. Devuelvo el abrazo con el afecto de siempre. Adiós. Un abrazo, hasta luego. Ahí estaba. Hugo. Muy bien, 10:25 de esta mañana de miércoles continuamos en los temas que interesan. En este momento estamos nuevamente por llamada telefónica con Verónica Alaya, que como decíamos en otra oportunidad, realmente una mujer con muchísima trayectoria, mucho conocimiento sobre lo que está justamente desarrollando hoy en día. Y que tiene una descripción que si nos ponemos a hablar con ella no paramos más, pero como para presentarla de manera breve, ella es abogada, es educadora, también es escritora, hace un tiempito lanzó su primer libro titulado Ellas, así que ahora podemos tener nuevamente comunicación justamente con Verónica, que en esta oportunidad nos va a hablar de un ciclo, de un taller en este caso,
justamente dirigido a las mujeres. Buenos días, Verónica, muchísimas gracias por el tiempo. Hola, no, muchas gracias por invitarme nuevamente, para mí es un placer y aparte no solo poder compartir estas palabras y estas ideas y estas actividades que vamos desarrollando, sino también que ustedes se interesen en poder difundir también, ¿no?, estas actividades que se están generando en la ciudad, que son novedosas desde muchos aspectos y que también, digamos, abren el debate y ponen sobre la mesa en lo que tiene que ver con lo femenino, con el empoderamiento femenino, con el rol de las mujeres, desde lugares diversos. Y viste que hoy se habla tanto de esto, pero bueno, hay que ver también con qué miradas los vamos abordando a los temas, ¿no? Así es. Antes de consultarte, Verónica, por este nuevo taller. Sí, por este nuevo taller, estaba por hablar sobre cómo está, a qué está dirigido en realidad, que quizás es una mirada distinta. Me quería referir al taller, al ciclo de talleres que tuvieron. Si no me equivoco, fue la semana, hace 2 semanas, que justamente era dirigido a mujeres, pero con otro tipo de temática. Realmente vimos en imágenes solamente, porque lamentablemente no los pudimos acompañar, mucha cantidad de mujeres acompañando, interesadas. Comentanos cómo fue esta jornada. Sí, bueno, nosotros estamos trabajando en nuestra primera nota, hablábamos de empoderadas, que estaba a punto de iniciarse. Fue dentro del ciclo para mujeres emprendedoras que estamos dando con el Club de Emprendedores. La primera propuesta que lanzamos fue Empoderadas. Y bueno, ya vamos por el tercer taller este jueves. La verdad es que fue muy buena la convocatoria. Tenemos participando mujeres de otras provincias, de Córdoba, de Santa Fe, mujeres de la ciudad, también de otras ciudades de la provincia, y estamos como muy contentos, ¿no? Tanto el club como yo en este caso, digamos que soy la disertante. Estamos como muy contentos y también asombrados, en cierto modo, de que las mujeres se puedan sumar, de que se sumen también con el corazón abierto para compartir inquietudes, para abrirse a pensarse, ¿no?, de otras maneras. Sí. Y la verdad es que está siendo una experiencia súper enriquecedora, tanto para las participantes como para mí. Viste que siempre una se deconstruye, también, digamos, se invita a pensarse desde otros lugares, cuando escucha testimonios, cuando escucha también que hay redes y que en esas redes todas vamos también transitando quizás las mismas tristezas, los mismos dolores, los mismos desafíos, las mismas alegrías. Viste que los espacios de encuentro siempre para mí generan cosas maravillosas, pero bueno, hay que poder generarlos y sostenerlos. Verónica, te interrumpo un segundito. Sí. Una consulta que tengo, en realidad, desde ese día que nos comentaste del taller, era quiénes se iban a acercar, ¿no? Porque uno por ahí, bueno, nosotras hablábamos de que no solamente tenían que ser aquellas mujeres que están, por decirlo, ¿no?, sin entrar en tema, pero a favor de todo el movimiento feminista, sino que era justamente invitando a todas a que se arme un lindo grupo y que hayan comentarios. Así en rangos generales, me imagino no te vas a acordar una por una sus profesiones, pero ¿quiénes estaban más o menos docentes, por ejemplo? Mira, realmente es diverso el grupo, tanto en edades como también en profesiones y en roles que van ocupando en la sociedad, ¿no? Hay profesionales, hay mujeres jóvenes, hay muchas mamás, artesanas, mujeres emprendedoras. Se ha logrado una diversidad de voces, también mujeres, digamos, de distintas edades, porque hay mujeres ya transitando a lo mejor edades más, desde adultas mayores hasta mediana edad, mujeres que están solas, mujeres separadas, ¿viste? Qué sé yo, o sea, es como muy diverso el grupo y eso es lo que lo enriquece, ¿no? Qué lindo. Sí, y también es esta polenta que traemos las mujeres,
esto de, no sé, hubo una que vio la actividad y dijo, esta actividad yo la hago con 2 más y trajo 2 más, ¿viste? Claro, fue sumando. Y se van sumando también con los días nuevas, o sea, el último encuentro que tuvimos la semana pasada hubo 2 empoderadas más que se sumaron, así que nada, estamos muy contentos, muy contentos. Yo estoy súper chocha porque nunca me hubiera imaginado hacer todo este despliegue realmente en la ciudad, ¿no? No, y que tengan la respuesta, que tengan la respuesta que tuvieron. Ahora sí, Verónica, contanos de qué se va a tratar el taller de mañana. Bueno, y mañana lanzamos la segunda prueba. No, mañana no es. Esperá porque yo ya tengo. Empieza el lunes 27. Mañana viene Empoderadas, que es nuestro tercer encuentro de Empoderadas. Tenés razón, se me mezclaron las fechas. No, pero está bien, yo también, por eso tengo la ayuda de memoria acá adelante. Por las dudas. Mañana tenemos el tercer encuentro de Empoderadas, de 14 a 16 horas, que lo hacemos por Zoom. Y el lunes 27 arrancamos la segunda propuesta que traemos en este ciclo de talleres para mujeres emprendedoras, que se llama Hacia el empoderamiento económico de las mujeres. Y esto también está dirigido a todas las mujeres que quieran sumarse, varones también. La propuesta es abierta porque lo que apunta es a generar conciencia y a generar nuevas perspectivas de pensamiento en relación al empoderamiento económico. Sí. Y poder rescatar, digamos, en este marco por qué y para qué es importante que las mujeres estén empoderadas económicamente. Verónica, acá tengo una gran pregunta que creo que más de una se estaría preguntando. ¿Es necesario tener en este momento actividad económica, por ejemplo, para poder asistir al taller? ¿O puede acercarse un estudiante o alguien que esté desempleado? No, cualquier persona, digamos, no solamente mujeres, sino cualquier persona, insisto, que tenga ganas de conocer, de profundizar sobre estos temas, puede acercarse. Y aparte, recordemos que este ciclo de talleres que se están dando desde el club no tienen arancel. La entrada es libre y entonces en este sentido, con más razón, no hay excusas si queremos saber qué es el empoderamiento económico, de qué hablamos cuando hablamos de esto, para anotarse, para venir a compartir. Vos pensás que el empoderamiento económico de la mujer contribuye directamente no solo a la igualdad de género, sino también al empoderamiento de generaciones venideras, al fortalecimiento de capacidades de liderazgo, decisión, autonomía, digamos, y también trae en este sentido una mirada inclusiva de lo que es el crecimiento económico a nivel global. Es uno de los puntos que toma Naciones Unidas para el 2030, esto de ir generando la igualdad de género, la igualdad de oportunidades, con una mirada de empoderamiento económico de la mujer. Porque si no, siempre esta igualdad o esto solamente queda en la palabra, y en los hechos reales nos contamos otras cifras, ¿viste? Claro. Tanto en lo que tiene que ver con a nivel salarial, en el reparto de las tareas de cuidado, quienes ejercen cargos en lugares decisivos, bueno, ¿no? Se puede abordar desde muchos lugares. Nosotros vamos a trabajar específicamente los procesos en los que se van construyendo, digamos, la autonomía de las mujeres, las relaciones de poder, los procesos culturales y sociales, el género, el empoderamiento y la igualdad en materia económica. ¿De qué hablamos cuando? ¿Viste? Porque si nosotros no podemos empezar a desmenuzar estos conceptos, nos quedamos en frases hechas, pero en realidad no nos damos cuenta de qué es lo que cada una puede generar o va generando, sin darse cuenta muchas veces, en su cotidiano, en el empoderamiento. Sí. Entonces... Sí. Verónica, ¿hace falta haber asistido a algún taller antes, por ejemplo, Empoderadas, para poder formar parte de este nuevo que ya va direccionado justamente, como comentabas recién, lo que es el empoderamiento económico? No es necesario haber asistido a los anteriores para venir a son ciclos diferentes y también son temáticas distintas, en donde si bien, digamos, se van a entrelazar algunos temas, son miradas y abordajes completamente diferentes, ¿viste? Claro. Así que no es necesario, y bueno, las invitamos, las esperamos. Sobre todo, mira, hay algo muy importante y que a mí me gusta mucho siempre hablar, que es el tema del prejuicio que fundamenta la falta de autonomía de las mujeres.
mujeres, ¿viste? Sí. El tema de la edad, lo ideológico, lo político, lo religioso, lo estético, que a veces no lo tenemos en cuenta, pero todo eso son prejuicios que limitan en cierto modo esta capacidad de autonomía de las mujeres. Y como está tan instalado en lo social, también a nosotras nos hace mella ese discurso. Así que bueno, esperamos abordar todos estos temas, que estén buenos, que se puedan interesar y que sigamos expandiendo, ¿no? Mayor conciencia, empoderamiento, bueno, un mundo distinto, eso. Sin duda. Esto lo que busca es un mundo más equilibrado. Con perspectivas distintas también, ¿no? Salir un poco de lo que estamos acostumbrados. Verónica, ¿nos podrías recordar tanto la jornada de mañana respecto a empoderadas y la del lunes, con esto que hablábamos más dirigido a lo económico y este desarrollo que nos mencionabas? Cualquier persona que esté interesada en el caso, por ejemplo, el taller respecto a lo económico, mañana empoderadas para las mujeres, ¿por qué medios se pueden comunicar con ustedes? Sí, bueno, pueden contactarse con el Club de Emprendedores, que bueno, allí van a poder enviarles, digamos, el formulario de inscripción, y en ese sentido ya está. El contacto es a través del club y a través del club en sus redes sociales. Y después también pueden escribirme a mí, por supuesto, pero bueno, el club es quien tiene a cargo la inscripción. Y mañana de 14 a 16 estamos dando el tercer encuentro de empoderadas por Zoom también desde el club, y el lunes 27 arrancamos a las 14 horas con hacia el empoderamiento económico de las mujeres. En cualquiera de las dos instancias pueden comunicarse con el Club de Emprendedores y allí les van a dar toda la información que necesiten conmigo. Pero bueno, la invitación está hecha, es abierta, y lo estamos haciendo con mucho amor, con mucho compromiso. Y sin costo además, que también es una aclaración bastante importante. Bueno, y sin costo, sí, porque me parece que en este momento todas las herramientas que podamos tomar para enriquecernos y que aparte, digamos, no nos traiga un intercambio económico, me parece que es una buena oportunidad para aprovechar. Así es. Muchísimas gracias, Verónica, como siempre, de poder acompañarnos y comunicarnos más que nada estas experiencias, y bueno, como siempre, el mejor de los éxitos. Sí, un gusto para mí, les dejo un buen día, que tengan una linda semana, y estamos en contacto cuando vos quieras. Esperemos. Muchas gracias. Y estás invitada también a realizar todos los talleres. Muchísimas gracias. Bueno, un beso grande para todos, para todas, y gracias por la comunicación. Gracias a vos. Estábamos en comunicación con Verónica Alaya, que como decíamos al comienzo, tiene realmente una trayectoria y un trabajo, un desarrollo en sí misma, junto a los temas y al ámbito más que nada que se desarrolla, importantísimo, pero para describirla, ella es abogada, educadora, y además hace poco lanzó su primer libro titulado Ellas, así que, como decíamos, un honor poder compartir sus palabras, en este caso sus actividades con este taller, este ciclo de talleres titulado Empoderadas. El mañana se hace durante la siesta, y el día lunes de la semana que viene se hace otro nuevo ciclo, si se quiere, con otro tipo de orientación más a lo económico, así que más que bienvenidos a poder colaborar y participar de estas grandes actividades, y se pueden comunicar a través del Club de Emprendedores, que es quien justamente organiza, pone la sede, es encargada, si se quiere. Club de Emprendedores Goya es el Instagram donde se pueden comunicar. En Facebook también aparecen de la misma forma. Luciano Rolón, quien está encargado, seguramente se va a poner en comunicación con ustedes y les va a poder hacer llegar el formulario y poder crecer, seguir creciendo como comunidad, ¿no?, de estos temas que por ahí suelen ser tan complicados de hablar. Vamos a continuar escuchándolo a Facundo Manes. Los argentinos perdimos por el manejo de la pandemia. Vamos a ver de qué se trata. ¿Qué tal, Paulino? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, se está reuniendo la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio en estos momentos, pero nosotros tenemos a uno de los candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes, que tuvo la diferencia de hablar con nosotros. Lo primero que ya le quería preguntar es,
¿Qué opina de las medidas económicas que está tomando el gobierno con respecto al salario mínimo vital y móvil, de aumentarlo, también este bono a los jubilados, todo este tipo de medidas? ¿Llegan tarde o por qué las hacen? Bueno, es parte de lo que venimos sufriendo hace mucho tiempo en la Argentina, que la dirigencia emparcha, trata los síntomas. Acá el problema económico argentino se puede resumir en tres cosas. Credibilidad, los argentinos no creemos en la Argentina, ni afuera creen en la Argentina. Falta de productividad y políticas pendulares. Si no algún día tratamos las causas de los problemas económicos, vamos a seguir emparchando, vamos a seguir tratando los síntomas y vamos a seguir generando pobreza y desigualdad. Así que de alguna vez por todas los argentinos vamos a tener que enfocarnos en las causas de los problemas económicos. Yo era chico, tenía 8 años y miraba Tiempo Nuevo con mi padre, y los periodistas económicos, recuerdo hace más de 40 años, hablaban de lo mismo que ahora: inflación, fuga de divisas, varios dólares. Los argentinos algún día vamos a tener que dedicarnos a las causas de los problemas económicos, que son los que mencioné. Facundo, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Un placer. Felicitaciones. Hola. Por la performance electoral, que es la primera vez que hablamos después de las elecciones. Gracias, Paulino. Hoy habló Kicillof sobre el tema salud mental. Me gustaría una reflexión suya, porque sé que usted ha abrevado mucho sobre la cuestión. ¿Está en línea con lo que dijo el gobernador o tiene algún aspecto a considerar respecto a lo que ha dicho esta mañana? Primero, quiero recordarle, Paulino, que no solo a ustedes, sino a la audiencia y al gobernador, que la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud es el estado o el bienestar pleno, físico, mental y social. No se puede dividir a la salud física de la mental. Y acá, durante la pandemia, no se habló de la salud mental. Y la cuarentena eterna, cerrar un país tanto tiempo, un país pobre como la Argentina, generó incertidumbre, generó ansiedad, generó angustia, tanto desempleo, tanta desigualdad. Entonces, acá el gobierno manejó muy mal la pandemia por varios indicadores de vacunación. Antes había un cuello de botella en que no llegaban las vacunas, ahora hay un cuello de botellas que no se distribuyen eficientemente como debería. Antes discutíamos la cuarentena eterna, el impacto económico, los muertos por millón de habitantes, etc. Pero el manejo de la salud mental fue ausente. Debería haber habido una respuesta tan importante en la salud mental equivalente a la vacunación, porque no se puede separar la salud física de la salud mental. Así que el gobernador ahora hable que los argentinos están mal, le recuerdo que es por él también y por el gobierno que no habló de salud mental durante la pandemia. Y por estudios de pandemias anteriores o de epidemias anteriores, nosotros sabemos que el impacto mental de la pandemia va a durar mucho más que la pandemia. Y además que impacta, si bien todos tenemos una sensación de pérdida, todos hemos perdido algo, esto impacta en 5 grupos fundamentalmente. Los niños, porque están modulando sus emociones, los encuentran modulando sus emociones. Las mujeres, porque aumentó el trabajo inequitativo doméstico, violencia doméstica, tanto física como verbal. Nosotros, los que trabajamos en el sistema de salud, somos vulnerables al impacto de la salud mental. Los más pobres sufren más el impacto mental, y también los mayores, porque ya había una epidemia de soledad antes que ahora se agregó. Así que le recordaría al gobernador que los argentinos estamos mal, pero en parte por el pésimo manejo de la pandemia y porque no se habló de salud mental. Y es muy importante abordar la salud mental, porque como dije, no solo va a durar más que la pandemia, sino que es importante tener un país con bienestar, también para mejorar la productividad para encarar el futuro. Correcto. Usted diría, no perdió el oficialismo porque la salud mental fue afectada por la pandemia, sino que más bien perdió porque no se ocupó de la salud mental en medio de la pandemia. Lo que perdimos somos los argentinos con el manejo de la pandemia, omitiendo la salud mental, entre otras cosas. Lo que perdimos somos los argentinos. Si uno ve los índices de ansiedad, de angustia, de estrés, de soledad que hay en estos momentos, claramente los que perdimos somos los argentinos por el manejo de la pandemia del gobierno. Y esta idea de casi decretar el fin de la pandemia y volver a los aforos del 100% en los restaurantes, los teatros, los cines, la idea de volver a los estadios de fútbol con la mitad de la gente presenciando un partido, quitar el barbijo en el espacio abierto, público, veremos a partir de cuándo, porque todavía la comunicación oficial no ha sido lo suficientemente precisa al respecto, etcétera. ¿Usted la comparte? ¿Cree que llega a destiempo por otra parte? ¿O cree que el gobierno lo hace en un momento en que deberíamos ser más prudentes?
En la primera pregunta de este reportaje me preguntaban por las medidas económicas y yo dije, el problema es un patrón de hace mucho tiempo que la Argentina trata los síntomas, no las causas, se maneja en forma de emparchar. Lo mismo pasa con esto. El manejo de la pandemia no tuvo la evidencia científica que requeríamos. En la provincia de Buenos Aires, el ministro de Salud que renunció para ser candidato no mostraba datos confiables. Un día se permitió las clases presenciales sin haber visto una situación epidemiológica diferente a unos meses antes, que se podía haber hecho lo mismo. Por ejemplo, lo que pasó con las escuelas. Las escuelas en una pandemia se debe trabajar para abrir las escuelas y que los chicos vayan en forma presencial. Se debe cerrar las escuelas solamente si hay un aumento de contagios o alta transmisión en la zona del colegio o en el colegio. Se debe trabajar para mantener las escuelas abiertas. Y acá se mantuvo mucho tiempo las escuelas cerradas y los docentes hicieron un esfuerzo y los chicos con la educación a distancia. Pero lo que quiero decir con esto es que se puso mucha ideología, poca evidencia científica en muchos aspectos de la pandemia. ¿Te acordás se acuerdan cuando hablábamos de cuarentena versus muerte, salud versus economía, o también a escuelas abiertas o cerradas? Todo se hace desde el punto de vista ideológico. Estas medidas también están en el marco de hacer decretos o anuncios sin una evidencia clara que lo pueda justificar de por qué se hace ahora y no hace un mes atrás o 2 meses. Es parte de un patrón, lo mismo que con la economía. Facundo, hoy vi que estuvo con Santilli allí en la reunión, por supuesto. Bueno, primero, muchos, ahí está la imagen que estamos viendo, estaban conversando animadamente. Eso empieza a decantar en una recorrida conjunta este jueves. ¿Ya hay fecha para la primera recorrida juntos de campaña de cara a la elección de Juntos del 14 de noviembre? Bueno, primero que vamos a estar juntos, hay dudas. Vamos a ganarle al kirchnerismo en noviembre y en el 23, pero para ganarle tenemos que hacer lo que hicimos, que fue ampliar la coalición, buscar al votante que nunca había votado a Juntos, el votante que estaba defraudado con Juntos. A nosotros en la calle nos decían, en el conurbano, donde realmente ganamos la calle, el afecto. En 2 meses hicimos una relación con la gente que es mágica, te diría, del afecto, de que alguien de la sociedad civil y que muchos de la sociedad civil se hayan comprometido. Y la gente decía, yo nunca voté a Cambiemos y los voy a apoyar, yo nunca voté a Juntos o estaba defraudado. Y además mucha gente que venía votando. Entonces me parece que la mejor manera de ganarle al kirchnerismo en noviembre es mantener las identidades, ampliar la coalición, porque en la Argentina tenemos que entender que las coaliciones no son un solo color, son diferentes colores unidos por un mismo trazado grueso de país. El país que queremos es un país abierto al mundo, un país con calidad institucional, un país con racionalidad económica, un país con sensibilidad social, pero también que apueste a los desafíos del siglo XXI con una revolución educativa, científica, tecnológica vinculada a la producción. Bueno, pero eso no es el kirchnerismo. Vamos a ganarle al kirchnerismo, pero vamos a mantener las identidades que planteamos en la campaña. Eso le hizo bien a la coalición para ganarle al kirchnerismo, de hecho le ganamos por eso, y no le hizo bien a la coalición antes cerrarse, ponerse de un solo color. Así que vamos a mantener la identidad seguro, pero vamos a estar juntos y le vamos a ganar al kirchnerismo. Lo último, una reflexión breve, aunque sea. ¿Qué opina de los cambios de gabinete? Y en todo caso, los que llegaron al Gabinete Nacional. Mira, Paulino, lo que opino es que el gobierno no reaccionó bien frente a un resultado electoral de una sociedad muy madura que con el sufrimiento, empobreciéndose, desempleándose, enfermándose, en medio de una pandemia fue a votar y le dio un mensaje al gobierno. Y el gobierno hizo una crisis interna ya necesaria, metió más estrés a una sociedad estresada y generó un conflicto donde no lo había, porque a diferencia de otras crisis en Argentina, donde la gente estaba en las calles, acá en la calle no había nadie, la gente votó, se expresó en las urnas y hay una oposición responsable, una oposición que va a defender lo institucional, y el gobierno generó una lucha interna de poder que estresó más y generó más incertidumbre. En las pandemias aumenta el miedo individual y la incertidumbre colectiva. Y lo que tiene que hacer un gobierno es generar más certidumbre. Y lo que hizo en los últimos días del gobierno es generar más incertidumbre en un país pobre, en una pandemia y sin rumbo. Facundo Manes, gracias por esta deferencia para con nosotros. Termine muy bien la tarde, muy generoso, muy gentil. Gracias a ustedes. Un abrazo.
Muy bien, ahí lo escuchábamos a Facundo Manes haciendo referencia un poco a toda la gestión que hubo en pandemia y también un poco cómo respondió la gente en general. Vamos a continuar hablando un poco sobre la situación epidemiológica. En este caso tenemos un análisis de estos últimos meses. Nosotros venimos diciendo hace rato que la situación epidemiológica tanto en la provincia como en el municipio va mejorando, se ve un descenso de los casos, pero exactamente los números no los decimos porque es un análisis como el que tenemos ahora, que por eso lo vamos a compartir. El interior cerró la semana con menos de 500 casos en 7 meses. El interior provincial reportó 437 casos positivos de coronavirus en los últimos 7 días. Si tenemos en cuenta los informes oficiales publicados por el Ministerio de Salud Pública entre el domingo 12 y el sábado 18 de septiembre, segmento que denominamos semana 38 del calendario, se trata del registro semanal más bajo en los últimos 7 meses de este año. Estamos hablando de un informe que detalla un poco lo que está sucediendo hoy en día en el interior y también nos da una noción de lo que está sucediendo en nuestra ciudad, teniendo en cuenta cómo avanza la campaña de vacunación y también cómo se ve este descenso de los casos cuando supimos estar lamentablemente tan mal con ese pico mayor a los 900 casos y 100 casos diarios. La situación sanitaria de la provincia muestra mejorías semana a semana. Se ha registrado el número más bajo de positivos desde mediados de febrero. Descenso de casos en Goya, Santo Tomé, Bellavista y Santa Lucía, entre otras. Nos tenemos que remontar a mediados de febrero, precisamente en la semana 7, entre el 7 y el 13 de dicho mes, para encontrar un valor por debajo del recién expresado. También hay que tener en cuenta que hoy solo se registra entre el 15 y el 20% de los casos que se reportaban a mediados de julio, cuando los informes semanales alcanzaban hasta 3.000 en 7 días para el interior. Si comparamos este número con los de las semanas anteriores, también concluiremos en que se mantiene la tendencia a la baja para este sector de la provincia. La merma es del 26% en comparación con la semana 37, cuando los positivos habían sido 588. Si lo contrastamos con los registros de hace 14 días atrás, con 712 casos informados, ese descenso alcanza el 39%. De hecho, es la 9ª semana consecutiva que el interior presenta un descenso de casos. Los registros de las últimas 6 semanas son 1.920 en la semana 32, es decir, la 1 de agosto, 1.611 en la 33, 1.303 en la semana 34 y así vemos cómo sigue bajando hasta 437 casos en esta semana. Es decir, empezamos 1.920 casos en la primera semana de agosto y hoy tenemos 437 para esta semana. Realmente se nota una diferencia bastante rotunda en la cantidad de casos. Este valor, es decir, 437, representa el 69% de los casos totales informados por las autoridades provinciales durante los últimos 7 días. El 31% restante lo acapara la ciudad de Corrientes. En total fueron 40 las localidades que reportaron al menos un caso positivo de coronavirus, siendo también uno de los valores más bajos registrados en los últimos 4 meses. Vale recordar que durante junio, julio y agosto la cantidad de ciudades que informaban casos ascendía a 55 o 60. Las ciudades que más casos reportaron han sido Goya con 169, Esquina 27, Santo Tomé 23, Chavarría 23, Curuzú Cuatiá 19, Bellavista 15, San Gómez 15, Santa Lucía 14, Sauce 12, Cacatí 10, San Luis del Palmar 9, Mercedes 8, Empedrado 7 y Santa Rosa 7. Estas son las ciudades que más casos reportaron. Estas 14 localidades suman 358 casos y representan el 82% de los casos totales informados en el interior de la provincia. El 18% restante se lo dividen entre las 36 localidades restantes.
Dentro de los datos relevados a lo largo de la semana, nos encontramos con mejorías notables en localidades como Mercedes, Santo Tomé, Gobernador Virasoro, Santa Rosa, Saladas, Santa Lucía y Cacatí, que han reducido sus valores a la mitad si lo contrastamos con semanas anteriores. También vale resaltar la situación sanitaria de localidades como Mariano y Loza y Colonia Libertad, que durante el mes de agosto habían incrementado exponencialmente sus casos positivos. Sin embargo, las medidas implementadas en cada localidad permitieron el rápido control de los brotes, reduciendo el número de casos al mínimo durante septiembre. Y ahora tenemos un resumen sobre la situación de Goya, que no nos vamos a extender mucho porque lo venimos hablando durante todos estos días, por ejemplo, en la campaña de vacunación, pero hay datos bastante importantes. Una de las localidades que continúa con la tendencia en descenso en cuanto al número de casos es Goya, la segunda ciudad de la provincia en número de habitantes. Ha finalizado esta semana con 169 positivos, marcando un descenso del 13% en comparación con la semana anterior, que teníamos 195. Si bien la ciudad ha vuelto a fase 5, lo que implica mayor movilidad, apertura de las actividades y el regreso de las reuniones sociales y familiares, los números demuestran que la tendencia es a la baja. Será clave seguir los registros en los próximos días y semanas para saber si esa tendencia se sostiene en el tiempo. Mientras tanto, las autoridades continúan con la campaña de vacunación y ahí tenemos palabras del director del Hospital Regional Goya, el doctor Raúl Martínez, con respecto a todo lo que se viene aplicando y mejorando la campaña de vacunación. Sobre los menores de 18 años, que esta es una información que sí nos interesa, sin comorbilidades no tenemos ninguna precisión sobre cómo vamos a continuar el calendario de vacunación. Por lo tanto, seguirán esperando porque esa es la orden que tenemos desde el nivel central. Con esta fase 5 la responsabilidad tiene que ser mucho más grande. La gente tiene que entender que más allá de que estemos en esta etapa, hay que seguir cuidándose como siempre, porque el virus sigue estando entre nosotros de menor manera, porque han bajado considerablemente los casos, pero sigue habiendo contagios. Por lo tanto, hay que seguir cuidándose y mucho. Continuamos con la vacunación a los que aplicaron la primera dosis el 31 de mayo y la idea, esta información no es actual, ya vamos a recordar de todas formas para que no se mezclen las fechas, pero sigue hablando sobre cómo avanza la campaña de vacunación. Y después sigue la nota hablando, por ejemplo, de Mercedes, que es otra de las localidades que se destaca por el descenso de casos. Pero lo importante acá es saber, y ahí vemos en pantalla el gráfico, ese gráfico que estamos viendo en pantalla, que quizás no se logra divisar en detalle, pero son los casos reportados por semana en el interior. Llegamos a tener un pico de 3.145 en la semana 23, ahora estamos en la semana 38 con 437 casos. Es realmente impresionante como vemos que descienden los casos y sin dudas tiene que ver con el compromiso que tenemos nosotros como comunidad. Y también quizás tiene mucho que ver, como hablábamos ayer con el doctor Martínez, Emilio Martínez, con la campaña de vacunación por un lado, y por otro lado porque quizás a favor nuestro, en muchos casos no, porque la verdad nadie se quiere enfermar, pero aquellas personas que tuvieron que transitar la enfermedad ya tienen anticuerpos, entonces eso también es un plus, si se quiere, cuando hablamos de contagios, de focos de contagios que hace mucho no estamos teniendo, por suerte. Vamos a recordar la información con respecto a la campaña de vacunación en nuestra ciudad para que vayamos teniendo en cuenta simplemente lo que se está haciendo y cómo se viene avanzando. Más que nada, se está vacunando segundas dosis de Sputnik, así que aquellas personas que tengan la primera a prestar atención. A partir del día de hoy, miércoles 22, y durante toda la semana, que es algo que vamos a volver a aclarar cuantas veces sea necesario, que no hace falta que hoy se vayan a amontonar todos, sino que durante la semana se va a seguir vacunando. Se va a completar esquema de Sputnik. La fecha de la primera aplicación es hasta el 30 de junio. Es decir, si se aplicó la vacuna Sputnik antes o hasta el 30 de junio inclusive, se puede acercar al hospital a partir de hoy durante toda la semana de 8 a 12.
Para los chicos con discapacidad que se hayan aplicado la primera dosis de Moderna el 4 o el 13 de agosto, también en el hospital de 8 a 12, y para aquellas personas que no se hayan podido vacunar hasta el momento con una dosis y lo quieran hacer mayores de 18 años, también se acercan al hospital de 8 a 12 y ahí le van a aplicar su vacuna. Así que, de vuelta, durante toda la semana vamos a seguir recordándolo, pero a prestar atención. Vamos a tener en cuenta un poco todas las medidas que escuchábamos ayer. Ya no es obligatorio el uso de barbijo al aire libre. Menos restricciones, más flexibilizaciones. Recordemos que esto es una medida a nivel nación y todavía no sabemos cómo se va a trabajar en nuestra provincia. Las actividades que vamos a ir habilitando es, primero, levantamos la obligatoriedad del uso de tapaboca al aire libre, circulando y sin personas alrededor, sin contar con aglomerados de personas. Continúan recomendándose la obligatoriedad del tapabocas, por supuesto, en todos los espacios cerrados y en todas las actividades donde, aunque estemos circulando y solos, haya mucha gente alrededor. Por lo tanto, las aulas, el cine, el teatro, los ámbitos de trabajo, el transporte público, los espectáculos y los eventos masivos, y al aire libre cuando estamos reunidos con personas. Se levanta la obligatoriedad del uso de tapaboca al aire libre, en movimiento, circulando sin aglomerados de personas. Se habilitan las reuniones sociales sin límite de personas, cumpliendo las medidas de prevención. Se habilitan las reuniones al aire libre sin límite de personas, también cumpliendo las medidas de prevención. Se aumenta el aforo al 100% en actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales en lugares cerrados, siempre manteniendo las medidas de prevención. Se autorizan los viajes de jubilados y jubiladas que estaban empezando a realizarse, y también se habilitan a través de la decisión administrativa o el DNU los viajes de egresados y egresadas y viajes grupales con los protocolos específicos de lo que significan viajes de egresados grupales que se trabajaron, digamos, con todas las áreas. Se autoriza las discotecas con un aforo del 50% y para personas que hayan completado el esquema de vacunación 14 días o más, hace 14 días o más. Esta situación es la situación que implica mayor riesgo de brote, sobre todo teniendo en cuenta la transmisibilidad de la variante Delta. Por eso es que empezamos con este aforo del 50% y la autorización para las personas con 2 dosis de vacuna. Lo diferenciamos de lo que significan los salones de fiestas, que son eventos más esporádicos, particulares. Los salones de fiesta, bailes o actividades similares se habilita para personas que acrediten el esquema completo de vacunación o una persona que tenga al menos una dosis y un test diagnóstico negativo, y va a haber un protocolo especial para las fiestas de 15 o para los menores de 17 años. En relación a los eventos masivos, que son de más de 1000 personas, a partir del 1 de octubre se habilitan con un aforo del 50% y trabajaremos con los actores involucrados para los requerimientos en relación a ese protocolo. Y trabajando también con transporte, interior, migraciones y la ANAC, la apertura gradual y cuidada de fronteras con las fechas estimadas en función de lo que estamos planificando para el 21 de septiembre, eliminar el aislamiento de los argentinos y los residentes, por supuesto, y de extranjeros que vengan por razones laborales, acreditando, por supuesto, con la autoridad migratoria esa razón laboral. A partir del 1 de octubre se planifica la autorización del ingreso de extranjeros de países limítrofes sin necesidad de hacer el aislamiento y la apertura progresiva de fronteras terrestres con corredores seguros aprobados por la autoridad sanitaria y el cupo definido por cada jurisdicción. Entre el 1 de octubre y el 1 de noviembre se irá ampliando progresivamente el cupo a través de aeropuertos, puertos y fronteras terrestres, y
A partir del 1 de noviembre se planifica la autorización del ingreso de extranjeros más allá de los países limítrofes. Para poder acceder a esta situación y estar exceptuados del aislamiento, las personas que lleguen deberán tener el esquema de vacunación completo al menos 14 días antes del arribo al país y seguir haciéndose la PCR negativa antes de embarcar y continuar haciendo el antígeno en el punto de ingreso y una PCR entre el día 5 y 7 del arribo, que es el momento de más riesgo, digamos, de periodo de incubación para poder detectar si tuviera una PCR positiva. Quienes no presenten el esquema completo de vacunación, incluyendo los menores de 17 años que todavía no estén vacunados, pueden ingresar, pero deben hacer la cuarentena. Y un dato muy importante, que es al momento de alcanzar el 50% de coberturas de vacunación, que es ese punto donde la mayoría de los países que han tenido un aumento del número de casos a expensa del brote de la variante Delta, aunque aumentaron los casos, no tuvieron impacto en las hospitalizaciones y muertes, que es el 50% de cobertura de vacunación, de esquema completo de toda la población. Cuando lleguemos a ese 50% vamos a poder avanzar en dejar de realizar el test de antígeno, dejar de realizar la PCR al día 7 y dejar, digamos, levantar el cupo totalmente para trabajar en retomar totalmente las actividades de turismo y circulación de fronteras. Por supuesto que esto va a ser siempre en el marco de un monitoreo continuo de la situación epidemiológica y para ir definiendo los pasos a seguir. Así que desde el punto de vista sanitario estamos en un momento realmente muy positivo. Sabemos que la pandemia no terminó, tenemos que sostener los cuidados que siguen son muy importantes para mantener estos logros y para poder continuar ampliándolos. Gracias a las medidas de cuidado, gracias al esfuerzo de la sociedad, del personal de salud, de los vacunadores y las vacunadoras, estamos en este punto, estamos avanzando hacia la recuperación total de las actividades y podemos ver muy concretamente que cada vez falta menos, así que esto... Un carruaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el No hay poder. vencidos ni vencedores, solamente un pueblo que marcha hacia su Tanto legítima... este como tal es una incógnita el desaparecido, es un desaparecido. No piensa. No solo se vota, sino que también se come, se educa. Respondiendo al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército y de las armas. País afuera. Y $2.000 como prometieron. ¡Los que devuelvan la guita! Los destinos de la patria fuera frente a una plaza como esta. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de su servicio. Nunca más al Estado Nacional del país.
Canal 10 de Goya es la televisión abierta, libre y gratuita.